Entonces, jóvenes, el día de hoy pues vamos a hablar del fascismo o el fascismo, también le conocen a esta ideología. Que este fascismo que surge en Italia va a ser una ideología que se va a poner prácticamente de moda en este país y va a ser la base, va a ser como el padre de lo que luego surgirá en Alemania, que es el nazismo, el movimiento nazi. Y los dos tienen mucha relación entre ambos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a comentar el día de hoy nuestra clase con respecto, pues, ¿no? Al fascismo o al fascismo. Comenzamos nuestro ciclo de ideologías totalitarias. En esta parte, en esta clase, vamos a hablar del fascismo o el fascismo. Y la próxima semana hablaremos del nazismo o el movimiento nazi. Ambos movimientos surgen en Europa a principios del siglo XX, ¿de acuerdo? Ambas ideologías en muchos casos han sido ya superadas y derrotadas, ¿no? Porque, como les digo, si bien es cierto, tanto el capitalismo como el socialismo tienen su razón de ser, tienen sus justificaciones, tienen sus argumentos, el fascismo y el nazismo tienen unos argumentos muy cuestionables y que realmente no contribuyeron a ningún tipo de liberación, ni ningún tipo de progreso, ni ningún tipo de debate posible, ¿no? Porque tanto el fascismo como el nazismo fueron ideologías pues nefastas, ¿no? Yo una vez les dije por ahí, creo que todas las ideologías tienen algo que aportar siempre, ¿no? Pero en el caso del fascismo y el nazismo es muy complicado, porque ambas se sustentan en el odio y en la idea de que hay gente superior y hay gente inferior. Desde ahí ya partimos mal, ¿no? Y eso es la base ideológica del fascismo. Pero el fascismo no solamente es una ideología, sino es también parte de un proceso histórico que se venía desarrollando en Europa y tiene su porqué y tiene su contexto, ¿no? Entonces, ayudarnos a entender cómo surge este fascismo y por qué se convierte en una ideología muy seguida, con muchos seguidores y muy de moda en Europa. Y esta explicación pues, nos va a ayudar a entender eso, ¿no? ¿Por qué surgió esto? ¿Cuáles eran sus características? ¿Y por qué digo yo que es una ideología nefasta? Y ahora vamos a entender por qué. Bueno, tanto el fascismo como el nazismo fueron ideologías, pero hay que empezar a definir cuestiones prácticas y concisas para que no nos perdamos más adelante. ¿Qué cosa es una ideología, jóvenes? Una ideología es un grupo de ideas, es un grupo de conceptos, ¿no? Por ejemplo, hay ideologías políticas como el socialismo, como el comunismo, como el anarquismo, como el anarcocapitalismo, como el liberalismo, ¿no? Esas son ideologías políticas, ¿no? Todas ellas tienen algo que aportar y tienen, pues, sus argumentos, ¿no? También hay ideologías religiosas, ¿no? Como el catolicismo, este, el, bueno, la escolástica también se puede considerar como una ideología, ¿no? El budismo también es una serie de ideologías. El confucianismo, el taoísmo de Oriente también son ideologías religiosas, ¿no? Son un grupo de ideas, ¿no? Religiosas, ¿no? Que también se construyen a partir de algo, ¿no? Entonces, básicamente, jóvenes, una ideología es una forma de pensar, ¿ya? Es una forma de acumular ideas. ¿De acuerdo? Básicamente es eso, una ideología. ¿Cuál es tu ideología? Mi ideología, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo puede ser, yo quiero que se respete la democracia y me gusta el libre mercado. Entonces, tú estás más cerca del liberalismo, ¿no? Yo quiero justicia social y que la gente tenga algo justo y que no exista, pues, discriminación. Entonces, tú eres progresista. Yo quiero que se repartan, que haya igualdad económica, igualdad social y que no existe explotación. Entonces, tú eres socialista, ¿no? Y así, es una forma de pensar. Las ideologías son formas de pensar, ¿no? Que se articulan en muchas ideas y tienen argumentos, ¿no? Todas las ideas que te he explicado están en base a fuertes argumentos, ¿no? No es porque se me ocurran a mí defender esas ideas, si no tienen un porqué. ¿Por qué quieres que haya democracia? ¿Por qué quieres que haya libre mercado? Porque yo creo que esta ideología, esta forma de trabajar es muy buena porque genera riqueza. Tiene su sustento, el liberalismo.
Yo quiero que haya justicia social porque la gente en todo el mundo vive en desigualdad y quiero que no haya discriminación. Entonces, tiene su porqué, tiene su sustento el progresismo. Yo quiero que en el mundo exista igualdad sostenida y crecimiento igualitario y que no haya pues una explotación sobre otros. Tiene también su sustento el socialismo. Entonces, todas esas ideologías tienen un sustento, tienen un porqué y se conforman pues en formas de pensar, ¿no? Entonces, jóvenes, en resumen, para entendernos un poco mejor, las ideologías simplemente son formas de pensar que están articuladas por muchas ideas y tienen un sustento, tienen un argumento. Esos son los ejemplos que yo te puse, ¿no? Liberalismo, progresismo, capitalismo, comunismo, anarcocapitalismo, anarquismo y muchas cientos de ideologías en todo el mundo y en toda la historia. Pero ya está, ya hemos definido muy bien qué cosa es una ideología, que básicamente es una forma de pensar que está sustentada por ideas y por argumentos, ¿no? Una ideología que no es válida puede ser, ¿no? Yo creo que mañana vamos a ver a un montón de unicornios volar. ¿Cuál es tu argumento? No sé, a mí se me ocurre eso. Eso ya no sería una ideología, ¿no? Sería simplemente un pensamiento vago, ¿no? Un pensamiento inocuo que no tiene ningún tipo de valor. Eso no es una ideología. Una ideología es un grupo de ideas, una forma de pensar que tiene sustento, que tiene un argumento, ¿no? Entonces, dentro de estas ideologías, en el siglo XX va a surgir una nueva ideología, ¿no? Una nueva forma de pensar, que se conoce como el fascismo o el fascismo. ¿Tiene argumentos? Sí. ¿Tiene una articulación de ideas, como te he explicado en los ejemplos? Sí. Pero el detalle con el fascismo es que sus argumentos tienden a basarse en lo que es el odio y la supremacía de unos por otros. Entonces, desde ahí ya parten mal, ¿no? Por eso que esas ideologías desencadenaron en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial y en asesinar a millones de personas, ¿no? Por eso que ahora, actualmente se consideran esas ideologías como no válidas, ¿no? Y en muchos países está pues castigado esto con la ley, ¿no? No se puede hacer ningún partido ni fascista, ni nazi en ningún país del mundo, ¿no? Está perseguido por la ley, ¿no? Hay partidos que más o menos siguen estas ideas, sí, pero hay veces que no la reconocen o lo reconocen parcialmente, ¿no? Pero eso es otro tema. La idea central de esto es de que el fascismo fue una ideología que surge en Europa a principios del siglo XX que buscaba difundir la idea entre las personas de que había gente superior a otra, que hay algo llamado raza que está por encima de las personas y que hay razas que están por encima de otras y que esas razas deben tener una supremacía y que al inferior se le debe tratar como es, al inferior, ¿no? Y ya se genera lo que te digo, el odio, ¿no? Está en base a eso, ¿no? Eso es básicamente la ideología fascista. ¿Esto surge dónde? En Italia. En Italia surge el fascismo, a principios del siglo XX. Y luego se difunde esta ideología a muchas otras partes de Europa. Y llega a Alemania y luego ahí se transforma en nazismo. Y aparece Hitler, eso ya lo veremos la próxima semana. Pero esa es la base del fascismo. Repito, jóvenes, para que me entiendan. Toda ideología, mejor, desde antes. ¿Qué cosa es una ideología? Una forma de pensar que está articulada por muchas ideas y tienen un sustento, tienen una base, un argumento. Una de estas ideologías que surge en Europa es el fascismo. ¿Qué cosa es el fascismo? Una ideología que surge en Italia a principios del siglo XX que habla de la superioridad de unos sobre otros. Según su ideología, según su forma de pensar de ellos, hay razas superiores y razas inferiores. Y esas razas superiores deben mandar sobre los demás. Y a las demás se deben tratar como inferior. Se debe, pues, ¿no? Sojuzgar, como se le conoce, ¿no? Y eso es lo que se conoce como una ideología basada, pues, en el odio. Eso es lo particular del fascismo. Apela a eso, a la superioridad de unos sobre otros, apela al odio y apela, pues, al racismo. ¿De acuerdo? Por eso que yo les decía que esta ideología no tiene mucho que aportar porque sus bases ya son nefastas, ¿no? No tiene argumentos válidos. Pero es una ideología porque tiene sus propios argumentos, ¿no? Que fueron nefastos ya es otro tema, ¿no?
Pero entonces vamos a estudiar por qué surge esta ideología, por qué la gente se puso a pensar esas cosas en esta época. Porque todo tiene un porqué, todo tiene causas, ¿no? Entonces vamos a empezar a analizar cuál es el contexto en el cual surge el fascismo o el fascismo. Eh, no sé si más adelante podemos comentar. Ya. Antes de empezar el contexto, ¿no? ¿Por qué, en qué momento surge el fascismo? Bueno, el fascismo, la palabra fascismo, ¿qué significa? Eh, es un poco más complicado de entender, ¿no? Les he dicho que el fascismo y el nazismo es lo mismo, ¿no? Es como prácticamente algo muy parecido, ¿no? El nazismo se llama así, el movimiento nazi, porque se llama nacional socialismo, ¿no? Ese es el término, nacional socialismo, ¿no? Básicamente eran nacionalistas, ¿no? Los nazis. Pero ¿qué cosa significa el fascismo? El fascismo viene de la palabra italiana llamada face o facci, que significa estandarte. La palabra face significa estandarte en italiano. La face o el estandarte era el símbolo del Imperio Romano. Esto que ven acá, a ver. Esto que ven acá, en este símbolo de aquí, este es el símbolo del Partido Nazionale Fascista, el Partido Nacional Fascista de Italia. ¿Cuál es el símbolo de este partido? Era una fache, un estandarte. Era simplemente como un asta, como lo que se pone pues en las banderas, ¿no? El asta de las banderas, has visto que tienen un pico y se pone la bandera. Bueno, eso, algo parecido es esto de acá. Este símbolo lo usaban los romanos, el estandarte de Roma. Ahí se ponía el escudo del Imperio Romano. El Imperio Romano no tuvo bandera, tuvo un escudo, que era de color medio guinda. Ese era el color del Imperio Romano, guinda, o rojo oscuro. Y teníais el escudo de los romanos, que era un águila. Pero eso se sostenía, ese escudo del Imperio Romano, se sostenía en la fache, en el estandarte. Y ese era el escudo, o algo, un símbolo del Imperio Romano. Entonces el partido fascista toma ese símbolo y lo pone en su logotipo, en su escudo, en su símbolo. Por eso que se conoce como esto, como el partido fascista, porque viene de la fache, de este símbolo romano. Ellos toman este símbolo y lo usan en su partido, en su logotipo. Es por eso que la gente lo conoce como el fache, los fascistas, los fascistas. Y de ahí se conoce como el fascismo, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Entonces, fascismo se llama así por el logotipo de su partido, ¿no? O la fache. La fache era el estandarte de los romanos, que ellos lo toman y lo recuperan como logo, como símbolo de su partido, ¿no? A ver, ¿cuál es el panorama? ¿En qué contexto surge el fascismo? ¿No? Porque para que surjan estas ideas tiene que tener pues, un contexto, ¿no? ¿Qué pasaba en el mundo en el periodo de entreguerras? Hay un periodo corto de 10 años en Europa, conocido como el periodo de entreguerras. ¿Cuál es el periodo de entreguerras? Es el periodo en el cual finaliza la Primera Guerra Mundial e inicia la Segunda Guerra Mundial. Desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial hay un lapso de 10 años, porque la Primera Guerra Mundial se le pone fin oficialmente con el Tratado de Versalles en 1919. Desde ahí pasaron, no, 20 años, que estoy hablando, hasta el año 39. Es que el año 29 también ocurre el crack, la crisis económica, entonces por eso yo lo puse 10 años. Son 20 años, ¿no? Del año 1919 al año 1939, son 20 años, ¿no? Desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial transcurren 20 años. Del año 1919 al año 1939. En esos 20 años, Europa cambia. Los perdedores de la Primera Guerra Mundial quieren tomar revancha. Hay un revanchismo europeo y surgen estas dos ideologías, tanto el fascismo en Italia como el nazismo en Alemania. Entonces, el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania surgen ambos casi en el mismo periodo, en el periodo de entreguerras, desde el final de la Primera Guerra Mundial y antes del principio de la Segunda Guerra Mundial. Incluso la Segunda Guerra Mundial comienza en parte
por el fascismo y el nazismo, que son los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es el contexto, el periodo de entreguerras, ¿no? Entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial hay 20 años. Ese es el periodo conocido como el periodo de entreguerras. Ahí surge el fascismo y el nazismo, ¿de acuerdo? En la década de los 20 más o menos, ¿no? De 1920. ¿Qué pasa en el mundo? Y Gran Bretaña atravesó por crisis políticas, Estados Unidos empieza pues a prestar mucho dinero, ¿no? Empieza a crecer económicamente. Japón también se convierte en una potencia en Asia. Rusia empieza con el socialismo, ¿no? Ya hemos visto la clase pasada, ¿no? Rusia empieza con su revolución y se convierte en un estado socialista. Entonces es una época de cambios, ¿no? En toda Europa. Entonces, Italia, en un país muy particular, porque Italia había participado en la Primera Guerra Mundial, había estado del lado de los vencedores, pero a Italia pues no le tocó nada, a Italia no le dieron colonias, incluso Italia pierde una colonia que ellos deseaban, que era la colonia de Argelia, que la toman los franceses. Entonces los italianos, Argelia estaba en África, por si acaso, y los franceses toman esa colonia, que la querían los italianos. Y los italianos, después de la Primera Guerra Mundial, se quedan picones, ¿no? En términos sencillos, si le explicamos, ¿no? Se quedan picones. Dicen, oye, yo he participado en la Primera Guerra Mundial, he apoyado a Inglaterra, he apoyado a Francia, han ganado todo bien, pero a mí no me tocó nada. Yo quería la colonia de Argelia y Marruecos en África, pero se la quedaron los franceses, que ya tenían un montón de colonias. Entonces, ¿yo para qué he participado en esta guerra? Entonces, Italia pertenece al grupo de los vencedores, pero no obtiene nada. Y ahí ya empieza a aumentar este deseo de los italianos de ser una potencia hegemónica, de superar a las demás potencias europeas, que ya eran Inglaterra y ya eran Francia. Entonces, los europeos empezaron a sentir que se estaba perjudicando a sus países, ¿no? Porque las potencias de siempre de Europa, que eran Francia e Inglaterra, seguían estando arriba, y a pesar de sus problemas, y Italia seguía pues en su misma situación, a pesar de que ha participado con ellos. Entonces, no era justo para ellos eso. A partir de ese momento empiezan eh, a generarse nuevas formas de la política, ¿no? A partir de ese reclamo. Y ese es el principio, el origen del fascismo. Y ya vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los factores por los cuales surge el fascismo? Primero, hay muchas causas, ¿no?, que explican el surgimiento del fascismo en Europa. Primero, fracasa el modelo democrático liberal. Cuando la democracia empieza a hacer agua, aparecen los radicalismos, ¿no? En Italia había un gobierno democrático y liberal, ¿no?, que estaba abierto al libre mercado. Ese modelo fracasa, ¿no? Hay constantes crisis económicas, no se maneja muy bien el Estado y el país no crece como se desea y se participa en la primera Guerra Mundial, pero no se obtiene nada. Entonces la gente empieza a pedir ya resultados, ¿no? Y la población civil se da cuenta de que su sistema no les estaba funcionando para nada. Y este modelo fracasa. Y entonces empiezan a buscar nuevas formas de gobernar, ya no tan democráticas, porque ven que la democracia como que no funcionaba para ellos. Y la economía de libre mercado tampoco. No les funcionó a ellos, a los italianos. Entonces ya empezaban a surgir nuevas propuestas que no tenían nada que ver con la democracia, porque se quejaban de la democracia. Decían, con este modelo democrático y liberal no tenemos nada. Hay pobreza, hay desigualdad, hemos perdido prácticamente nuestra posición en Europa. ¿De qué sirve? Y empiezan a proponer nuevas ideas de gobierno, ¿no?, ya alejados de la democracia, más cerca a los autoritarismos. También en el año 29 se da una crisis económica en Estados Unidos. En el año 1929 se da algo conocido como el crack del 29, ¿no?, donde la economía estadounidense se desploma. Hay una caída de la bolsa de valores en Nueva York, la moneda se devalúa y el mundo entra en crisis. El mundo capitalista occidental entra en crisis. Y esto influye bastante en Italia, porque Italia también era un socio importante de Estados Unidos.
Y también esto hace agravar la crisis, ¿no? Una fuerte crisis económica aparece en Italia por consecuencia de la crisis de Estados Unidos, que va arrastrando a muchos otros países, ¿no? También, esto también viene a colación con lo que pasaba en Italia. En Italia se venían dando mucho avance, mucho crecimiento de los partidos socialistas y de izquierda. A veces cuando decimos partido de izquierda, no nos referimos siempre a los partidos socialistas. Todos los partidos de izquierda no son socialistas, ¿no? Hay muchos partidos de izquierda, ¿no? En la política occidental, ser de izquierda significa, pues, estar en contra de un status quo, estar en contra o querer cambiar o reformar algo. Y por lo general, ser de la derecha es prácticamente conservar algo, ¿no? Mantener algo que ya se conoce. Todo partido de izquierda no es socialista, ni todo partido de derecha es capitalista, en el caso de Occidente, ¿no? En Europa, para no confundirnos un poco. Es mucho más complejo, pero para definirlo un poco más. Entonces los partidos socialistas empiezan a ganar mucho poder. Hay grandes revolucionarios en Italia que son comunistas. Y como en la Unión Soviética ya empiezan a tener mucho poder los comunistas y los socialistas y ya se derrota al gobierno que estaba allá y se instaura la Unión Soviética, hay una gran oleada del socialismo en Europa a principios del siglo XX. Y en Italia aparece pues una gran revolucionaria mujer. No, la mujer era de Alemania. Aquí en Italia era pues Antonio Gramsci, que era un socialista, un comunista, que empezaba pues a difundir las ideas del socialismo en Italia, debido a la crisis del capitalismo y debido a la crisis económica en Italia y debido al fracaso de la democracia y del liberalismo en Italia. Ahí estaba Gramsci, que era un gran revolucionario. Así como en Rusia estuvo Lenin, que fue el que dirigió esa revolución en Rusia y fue el triunfo de los socialistas allá. En Italia había otro Lenin, había uno llamado Gramsci, que él era el que estaba ya listo para dirigir los partidos obreros en Italia y llevar a cabo la revolución socialista en Italia. Pero aparece otro frente que le hace contrapeso, que se enfrenta al socialismo, que es el partido fascista. El fascismo aparece para hacerle frente al socialismo y al comunismo de Franchi, que venía ganando mucha popularidad en Italia. En ese contexto, pues, surge el fascismo para enfrentarse a los comunistas, y muchos empresarios liberales en un primer momento apoyan al fascismo porque les estaban en contra del comunismo, pues, ¿no? Porque ellos querían mantener ese sistema en Italia en esa época. Bien, entonces, debido pues a las constantes crisis, a las crisis económicas, al fracaso del capitalismo en Italia, al fracaso del liberalismo también en ese país, surgen movimientos socialistas. Estaba Antonio Gramsci, un gran revolucionario, que ya venía a hacer una revolución, así como en la Unión Soviética ya le iban a hacer en Italia. La historia aquí hubiese cambiado por completo, ¿no? Ya hubiesen sido dos países socialistas en Europa, ¿no? Tanto la Unión Soviética como la Unión Italiana, de repente, ¿no? Italia socialista con Gramsci, que era un gran intelectual, así como Lenin allá. Pero eso se frenó, se detuvo porque apareció un fenómeno, que es el fascismo, que aparece para pelearse contra eso, para enfrentarse a eso. Y los capitalistas y los liberales en Italia van a apoyar el fascismo, para enfrentarse a ellos y evitar a toda costa que eso pase en su país. Y así es como surge el fascismo. Y el fascismo, una vez que ya se enfrenta a los comunistas, ellos van a tomar esas demandas y van a tomar el mismo descontento de la población, ¿no? Que es la crisis, el fracaso de la democracia, el fracaso de todo lo que pasaba en Italia. Así es como surge el fascismo, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que Italia sufría.
Italia tenía crisis y todo lo que te he comentado, económica, social, política, en la democracia, en su modelo, y el capitalismo ya fracasó. Entonces, habían dos fuentes, dos movimientos que surgieron para responder a este fracaso, ¿no? Era el comunismo, el socialismo de Franchi y el fascismo, con otro que vamos a ver luego, que es Benito Mussolini. Pero en Italia, los capitalistas y los burgueses que quedaban apoyaron al fascismo para que los vayan sacando al socialismo y quedarse ellos solos. Y ese fascismo fue el que prosperó en Italia. Y acá, estando los fascistas ya con mucho más poder que los socialistas, ellos fueron los que tomaron ese discurso de grandes cambios, ¿no? Como acá ha fracasado el capitalismo y la democracia, acá los fascistas vamos a imponer ahora nuestro nuevo orden, nuestro nuevo gobierno totalitario. Y así es como llega al poder el fascismo. Hizo a un lado a los socialistas y se pusieron ellos, ¿no? Y se hicieron con mucho poder. Pero antes de irnos al recreo, nos quedan unos 5 minutos más o menos, ¿sí? Vamos a explicar cuáles son las características más importantes del fascismo italiano, ¿de acuerdo? Las características, pues, ideológicas, ¿no? Ya hemos explicado en qué concepto surge, ya hemos explicado por qué surge el fascismo en Italia, por el descontento, por las crisis y por las demandas de la población de cambios, ¿no? Y que hizo un lado a los socialistas y ellos se quedaron en el poder, ellos se quedaron en el país y tomaron más poder, y por eso también surge el fascismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características del fascismo, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son las características de, de esta ideología? Primero, el fascismo, ¿qué cosa es? Es un movimiento totalitario y autocrático, no, autoritario. Repito, el fascismo es una ideología totalitaria y autocrática o autoritaria. Ellos no creen en la democracia. Ellos dicen, bueno, la democracia ha fracasado, eso no funciona. Hay que poner un gobierno en el cual haya un líder. Y lo que diga ese líder sea la ley. Porque cuando se junta mucha gente, las cosas no funcionan. Tiene que mandar solamente uno, que le demos todo el poder. Y tiene que ser la ley pues, marcial, ¿no? La ley a muerte, total. Ese es el totalitarismo, ¿no? Y es autoritario, ¿no? No sigue ningún tipo de consenso. No hay acá que a mí me parece que la mayoría no. Lo que diga este partido o lo que diga este líder se hace. Es autoritario, totalitario, ¿no? Y por supuesto también es caudillista. El caudillismo es prácticamente confiar solamente en un líder. Un caudillo, lo hemos visto también en las clases de historia del Perú, un caudillo es un líder, es un general, es una persona que le dan todo el poder, es un líder por definición un caudillo. Entonces, el fascismo es una ideología caudillista. Si no tiene un líder, el fascismo no es fascismo. No sé si me dejo entender. Entonces, el fascismo, si no tiene un líder fuerte, ya no funciona. Tiene que tener un líder fuerte que sea la expresión del pueblo. Esa es la mentalidad que tienen ellos, ¿no? Si es que no hay un líder fuerte en el fascismo, no funciona el fascismo. Tiene que tener eso, un líder fuerte. Es por eso que se conoce esta ideología como ideología caudillista, ¿no? También el fascismo es una ideología de exacerbado nacionalismo y chauvinismo. Ellos son nacionalistas, pero ultranacionalistas, ya colindando con el fanatismo. El fascismo y el nazismo están muy cerca al fanatismo. Son ideologías que no escuchan a los demás, ¿no? Son intolerantes y creen que lo único que dicen ellos es lo cierto y los demás están mal. Esa es una característica no de ellos, ¿no? Y ellos llevan al nacionalismo a su máxima expresión, ¿no? A su máximo puro. Y eso se conoce como el chauvinismo o el chauvinismo. ¿Qué cosa es el chauvinismo? El chauvinismo es cuando se lleva a un nacionalismo extremo. Por ejemplo, si yo soy nacionalista, diría, bueno, primero el Perú y luego lo demás. Pero si yo fuera chauvinista, diría, el Perú es lo único que debe existir, los demás deben ser exterminados. Ese es el chauvinismo. Cuando ya llevas al extremo, un nivel de fanatismo extremo, tu nacionalismo. Los fascistas eran extremadamente nacionalistas, ya exacerbado,
y chauvinistas. Ellos creían que Italia era el único país, la única raza que debía gobernar en su región, en el sur de Italia, y que las demás razas eran inferiores y debían ser exterminadas. Ese es el fundamento ideológico de los fascistas. Por eso que decía que sus argumentos ya son nefastos. Porque hablaban de exterminar a otros seres humanos. Porque solamente hay gente que es superior, que son los italianos, y gente que es inferior, que son los extranjeros, los judíos, los africanos, las demás razas en el mundo. Son inferiores a los italianos. ¿Por qué? Porque nuestra nación es lo máximo, somos la nación italiana, hemos sido el imperio romano, acá somos lo máximo. Ya, ese es el chauvinismo, el nacionalismo es exacerbado. Como mi nación es la máxima, ustedes no merecen nada, los del resto no merecen nada y merecen ser exterminados. Ese es el extremo nacionalismo que tenían los fascistas. Siempre estaban así exacerbados. Ellos creían que estaban cambiando el mundo, ¿no? Pero ya vamos a ver que no es así, ¿no? Eran imperialistas, querían formar un imperio, querían recuperar la vieja tradición del imperio romano y devolverla a Italia, ¿no? Ellos decían, ¿no? Italia antes era lo que se conoce como el imperio romano y ahora está sumida en la más rotunda pobreza. Eso no es justo. Debemos volver a las raíces, a ser un imperio, ¿no? Y ellos son imperialistas. También son anticomunistas y también anticapitalistas. Están en contra de las dos corrientes más importantes del siglo XX, ¿no? Son anticomunistas porque se enfrentan a Gramsci y a los socialistas, y también son anticapitalistas porque ese modelo fracasó en su país. Entonces se van a pelear contra los dos. Pero en un comienzo, los capitalistas van a apoyar el fascismo para enfrentarse a los comunistas, ¿no? Pero igual ellos dos, ellos están en contra de los dos. Están en contra del comunismo y en contra del capitalismo. Pero estando en el poder, van a ser apoyados por el capitalismo y van a perseguir y van a matar a los comunistas, ¿no? Y finalmente son corporativistas. Esto, perdón, ¿esto qué significa? Que ellos van a creer en el conjunto, van a creer en el Estado, van a creer en que la individualidad no importa, la libertad personal no importa, sino importa el Estado, todos juntos. Bueno, jóvenes, así nos quedamos en ver las características. Ya es hora de su recreo. Y como siempre les digo, nos vemos a las 10:45, por favor, puntuales, ¿ya? Entonces, jóvenes, nos vemos después de su recreo a las 10:45 puntualmente. Hasta entonces.